Decía usted, maestro, lo que hay que por hacer es mucho, porque bastante trabajo queda para que los maestros tengan una formación adecuada, para extenderlo a la secundaria, para universalizarlo, digamos, en el mundo indígena, para tener instrumentos. Por ejemplo, en cuanto a libros de texto gratuito, instrumentos y materiales escolares, industrias educativas, que son todo tipo de apoyos tecnológicos de la educación, ¿se ha hecho algo o muy poco? Bueno, yo creo que ese tema entra en el capítulo de los aportes más significativos que ha hecho el Estado mexicano para crear una infraestructura adecuada. A mí me parece que la inversión pública de México en la educación escolar indígena es tal vez la mayor de América Latina y tiene dos expresiones. Una es el aumento de los centros formadores, porque hoy día tenemos escuelas normales, universidades interculturales, la licenciatura de la Universidad Pedagógica y otros programas de formación que constituyen una oferta. Y en el sistema universitario nacional no hay por qué. Quienes tienen pedagogía... Es una reacción todavía muy parcial. UNAM tiene algunos programas, en fin, creo que la Universidad Pública Mexicana ha sido muy lenta en incorporar este debate, pero sensible. Yo pienso, soy optimista, pienso que en los próximos años la Universidad Pública Mexicana va a tener más ofertas de formación, de especialización y de investigación. Y el otro rubro de gran inversión pública, entre paréntesis quiero destacar que la educación intercultural bilingüe en México está soportada en la inversión pública. Es el Estado, la sociedad. Pero hay fundaciones, ¿verdad? Pero yo diría que no es una proporción fuerte. La Iglesia también apoya. Pero eso lo hizo la Iglesia muchos años, cuando trataba de evangelizar. Sí, pero creo que es el Estado mexicano, hay que reconocerlo, es el que hace la mayor inversión y es cuantioso. Realmente el presupuesto yo pienso que es el mayor de América Latina. Bueno, en algo estamos. En eso se ha avanzado, me parece que el Estado ha asumido una responsabilidad de sostener servicios a las poblaciones indígenas, ¿no? ¿Usted quería decir algo, maestro? No, bueno, varias cosas. En parte, retomando esto, efectivamente hay los materiales mexicanos yo creo que son de los mejores que hay. Lo que habría que ver es el efecto que tienen. Y ahí es donde impacto, habría que quizás matizar un poco el asunto, ¿no? ¿Por qué? Por diversas cosas. En cuestiones de la lengua, ¿no? Aún en los casos donde es exitoso, es decir, los niños aprenden a leer y escribir en su lengua, saliendo de la escuela no tienen ninguna utilidad. Ni sus padres siquiera se enteran que son capaces de leer y escribir en su lengua, ¿no? Es decir, la continuidad posterior es la que no hay. Ese es el otro problema que ya planteé, el tema de la cultura indígena dentro de la comunidad. Exactamente. Porque si los niños lo aprenden y luego no lo practican ni en su casa, eso se fue. Ni tiene sentido que lo aprendan, se vuelve un objeto puramente escolar. ¿Y cuál sería, cómo tendría sentido que lo aprendieran? Tendría sentido si sus lenguas fueran algo que no solo se toleran en lo privado, es decir, no te castigo si hablas tu lengua, si quieres háblala, pero no tiene posibilidad de hablarlo en el público. Si los pueblos indígenas fueran ciudadanos con derechos iguales que nosotros a conducirnos el nuestro idioma... Paraguay. En Paraguay un porcentaje superior a la mitad de los ciudadanos habla el guaraní. Así es. Entonces eso sí crea una identidad, ¿sí? Entre ellos. Pero para eso es necesario que conquisten los medios de comunicación. Es decir, que haya programas de televisión en lengua indígena, que haya programas radiofónicos en lengua indígena, que es lo que más hay, por cierto, ¿no? Pero que haya periódicos, difusión escrita, que haya, sí, que ellos sean autores y entonces haya que leer. La reforma de los medios de comunicación que hemos planteado implica no solo su democratización, sino el equilibrio entre lo público y lo privado, entre lo social y lo comercial, entre lo universitario, lo comunitario y también la lucha indígena, contra el racismo en los medios de comunicación, porque no hay nada más racista que los medios de comunicación, sí. ¿no? O sea, el mexicano que se entera de las noticias por los medios de comunicación no se entera de que México es un país pluricultural, a donde hay 10 millones de indígenas, que México es el país más indígena de América Latina. Eso no se ve en ningún medio de comunicación. Cuando salen los indígenas, salen como objeto de burla y de denigración.
¿no? Y bueno, si no tenemos como Estado la capacidad de luchar contra eso, me parece que... ¿Cuántas telenovelas de vida indígena hay? Ninguna. No, es decir, no es un modo de vida no es. aceptarlo en México. No es. Tienen que salir las niñas, las Barbies, ¿no? ¿Sí? Y los amoríos occidentales. ¿No sería parte fundamental de una reforma de los medios en México la revelación de las culturas indígenas en la televisión? Y para eso tienen que estar los indígenas presentes en los medios también. O sea, ellos tienen que tener parte de la autoría de lo que se dice en los medios, ¿no? Curiosamente, la presencia de personalidades afroamericanas, que se hizo incluso al principio por razones comerciales en los Estados Unidos, ¿no? Pues tiene que ver con el fenómeno Obama. Hace años que vemos programas de afroamericanos, pues nada más los negros, como les llaman aquí, y siempre, casi siempre en las películas, no solamente del lado de los malos, sino del lado de los buenos. Ha habido, de todas maneras, por razones comerciales o por razones políticas, una aparición de las personalidades, ¿no?, occidentalizadas, si quiere, de los afroamericanos. Ahora, ¿cómo serviría estos instrumentos para combatir racismo y desigualdad? Yo creo que, bueno, una de las cosas con las que nacemos y no nos damos cuenta es con esta idea de que la pobreza económica va ligada a la pobreza cultural, ¿no? Es muy difícil para el mexicano disociar pobreza económica de pobreza cultural. Entonces, si eres pobre económicamente, eres pobre culturalmente, ¿no? Cuando es evidente que no es así, es muy evidente. Si uno se pone a pensar un poco, pues la riqueza de la diversidad indígena está a flor de piel, en sus lenguas, en sus vestimentas, en sus músicas, en sus danzas, en sus fiestas. Pero más profundo que eso, en su respeto a la naturaleza, en su manera de concebir la democracia, en su forma de concebir la justicia. Bueno, nada de eso hemos podido como mexicanos conocer. O sea, nos han prevenido el conocimiento de esa enorme diversidad. Y creo que la manera de hacerlo es luchando como si contra fuese un tema de seguridad nacional, porque hay países, por ejemplo, Francia es uno, que tuvo empeño durante siglos en acabar con las lenguas. Es un país que prácticamente destruyó las lenguas originales, porque está en el centro de Europa y no quería ser invadido culturalmente por sus vecinos. Entonces ahí se inventó la idea de ciudadanía con este sentido que le dieron los liberales en México. También, igual. El citoyen es... Entonces no tenemos que mencionar a los indígenas porque todos somos ciudadanos. Claro, ¿sí? Es decir, el tema de la igualdad se revirtió contra nosotros. Así es. Éramos iguales frente a la ley, pero no lo éramos en materia económica y no se respetó la diversidad. Igualdad sin diversidad nos da un país injusto, ¿estamos de acuerdo? Sí, entonces lo que el absurdo es que estamos pidiendo ahora, quienes estamos interesados en esto, que se respete algo que se desconoce. Entonces, primero tenemos que empezar por dar a conocer esa enorme diversidad y porque los propios pueblos indígenas se den a conocer, porque finalmente son ellos los que son habitantes de este territorio, ¿no?, que compartimos. Entonces, creo que el conocimiento es un paso muy importante, no necesariamente automáticamente conduce al respeto, pero sin él es muy difícil que se dé. ¿Cómo se dio el fenómeno paraguayo, maestro? Justamente quería mencionar que Paraguay ese es el único país latinoamericano que tiene un fenómeno de bilingüismo nacional generalizado. ¿Es 50-60% o más? El mayor, casi del 85%. Yo sabía eso, pero hace poco me dijeron que en ese porcentaje todavía, es que al guaraní le pasó que se convirtió en una lengua nacional urbana. ¿Cómo? Yo creo que la clase criolla fue la que generó estructuras de poder regionales y eso, en el contexto aislado en que están ellos, se fue haciendo el poder nacional. Y entonces la lengua se convirtió... Fue una defensa frente a los vecinos. Una defensa, sí. Y la población indígena guaraní propiamente tal está en la zona más cerca del Amazonas, que es una minoría. Ahí es parecido a la situación de los indígenas en México. Y ahí sucede un fenómeno extraordinario, y es que hay una distancia que pasa también en México enorme entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Entonces todo el mundo habla el guaraní o habla el yo pará. El yo pará es un concepto un poco autodestructivo, que quiere decir guaraní deformado, guaraní degenerado. Castellanizado. Castellanizado. Y entonces todo el mundo dice yo hablo yo pará, pero no hablo como los guaraní. pachucos. Una cosa así. O los chicanos ahora. Pero, sin embargo, la gente no está preparada para sostener comunicación escrita en guaraní. El sistema escolar todo el mundo habla guaraní, pero nadie lo escribe. El sistema escolar paraguayo es minúsculo.
tuve hace unos años la oportunidad de hacer una evaluación. ¿Pero hay programas en guaraní? Hay programas, hay textos del alumno. Pero hay 2 programas paralelos en el Ministerio de Educación. Uno es el programa castellano hablante y el Yo creo que de este tema vamos a tener que hacer varios programas porque nos vienen ideas. Es una lección Estaba yo en Haití, estuve promoviendo hace tiempo un instituto, un apoyo de la UNESCO, de estudios latinoamericanos en Haití. Invitaron a un programa de televisión. Me dijeron, es en creol. Usted habla francés. Le dije, pues sí, pero ¿cómo entiendo el debate? Más o menos lo seguí. Esos pueblos, porque el creol se habla igual en las islas de habla inglesa, ¿sí? del Caribe. Un creol de base francés y un creol de base inglés. Son 2, el creol de base inglés, cuyo eje realmente Kingston, Jamaica, y el Nicaragua, costa caribe. Y la costa caribe de Nicaragua, los misquitos. Sí. Entonces, el Caribe, aquí tan cerca de nosotros, ha mantenido una bilingüidad. Desde que yo conozco Haití, por ejemplo, cada vez más la población habla creol y cada vez menos habla francés. Es la lengua materna, el creol. Sin embargo, por el poco prestigio que tiene, los ciudadanos preferían decir que mi lengua materna es francés. A ese tema internacional vamos en el último apartado, porque me parece que estamos dándole al corazón del problema, que es la identidad nacional.